Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. Corvus me miró por un momento mientras el gato saltaba a un estante cercano y, de inmediato, tiraba uno de los frascos. El vidrio se hizo añicos en el suelo de piedra arenisca, y el sonido resonó en la cámara mientras él medio giraba la cabeza para seguirlo. ¿Tu gato? Preguntó con una sonrisa divertida, sonando molesto pero curioso. La primera vez que lo vi fue cuando entré en los archivos, respondí mientras el gato derribaba otro frasco y miraba su propio desastre con confusión. Si seguía así, yo no tendría que hacer nada. Corvus hizo un gesto para atrapar al gato, corriendo alrededor de un estante. Este sintió sus intenciones, saltó y se alejó entre los estantes. Corvus se dio cuenta de que no lo atraparía y volvió a concentrarse en mí. Me estudió intensamente, con vacilación en sus ojos. Como sabuesos, estábamos entrenados para reconocer las docenas de criaturas que podían imitar a los humanos. Esperaba que intentara apuñalarme con plata antes de mucho tiempo, un método probado y verdadero para desenmascarar a los cambiaformas. Habló en un tono casual. Cuando no llegaste a Barbao, y la flota del califato tampoco, asumimos que moriste ralentizándolos. El emperador elogió al centurión Sergio por tus esfuerzos. Hizo una pausa y preguntó con curiosidad. ¿Cómo lo lograste? Me había dado las respuestas que buscaba sin que yo preguntara. Pensaban que estaba muerto. Caminé lentamente hacia Corvus, preparándome para engañarlo mientras acortaba la distancia. También necesitaba ser cauteloso con el alcance de su habilidad para influirme. Al revisar las formas de conjuro de afinidad de encanto, sabía que cuanto más cerca estuvieras de un objetivo, más potente sería el hechizo. Me colé a bordo del buque de guerra principal y maté a la sacerdotisa orca. Era bastante atractiva para ser una orca, sonreí lascivamente. Cuando usaba su magia, no llevaba ropa, lo que la convertía en un blanco tentadoramente fácil. Era una mentira, pero plausible ya que habíamos sido entrenados en asesinato. Suspiré profundamente, como si recordara algo doloroso. Desafortunadamente, los exploradores se ofendieron por haber atravesado a su sacerdotisa con mi lanza y me persiguieron durante días buscando venganza. Perdí mis gafas y el libro de mensajes durante mi huida hacia el este. Me impidieron dirigirme al sur, a Barbao, pero finalmente llegué a Bartaolme. Me detuve a 20 pies de él para parecer inofensivo. Parecía estar procesando mis palabras y consideró mi historia creíble, incluso sonriendo cuando llamé atractiva a la sacerdotisa orca. Asintió lentamente. ¿Cómo es que estás aquí, entonces? ¿En los archivos? Preguntó Corvus con escepticismo. El centurión Sergio me envió aquí después de que llegué a Ogala. Pensé que sería divertido sorprenderte, respondí en tono amistoso. Inmediatamente frunció el ceño. Mi padre nunca te habría enviado a los archivos. Mierda, calculé mal, pero mantuve mi sonrisa. Corvus incluso me había advertido que su padre no confiaba en mí. Pensé que después de salvar el pellejo del centurión y retrasar la flota, al menos se confiaría en mí. Corvus se tensó, y avancé a menos de 15 pies e intenté quitarle la cabeza. Un escudo de éter brilló a su alrededor, y me di cuenta de que ese bastardo llevaba puesto el amuleto que le había dado bajo su magia persuasiva. De alguna manera se defendió contra mi forma de conjuro mientras mi éter se agotaba, causando un severo contragolpe que me hizo tambalear. Me concentré a través del dolor de cabeza punzante, alejando la migraña, saqué el matamagos y me abalancé sobre él. Corvus esquivó hacia la derecha, usando los pesados estantes como palanca para ganar distancia mientras desenvainaba su única arma, una daga. No llevaba su armadura o equipo de sabueso, lo que explicaba por qué evitó la confrontación directa. Sabía que no podía dejarlo escapar de la habitación, pero tampoco quería perseguirlo toda la noche. ¿Por qué no hablamos de esto? Preguntó, poniendo un estante entre nosotros. Probablemente pensó que yo era un espía, impostor o alguna criatura parecida a un mimo. Sentí que su forma de conjuro intentaba afianzarse en mi subconsciente, pero mi adrenalina creciente y la necesidad de no dejar testigos lo hacían ineficaz. Me moví para darle un camino hacia la entrada de la cámara, y él lo tomó, corriendo hacia la salida. Corrí tras él, liderando con el matamagos y mi daga en la otra mano. Por el tiempo que pasamos juntos, ya sabía que era mucho más rápido que él y lo alcancé en media docena de zancadas. Corvus buscó algo en su cinturón y maldijo ruidosamente. Maldita sea. No llevaba su cinturón de sabueso, por lo que sea que esperara agarrar no estaba allí. Dejó de correr y se giró para pelear. Chocamos nuestras hojas.
Corvus estaba a la defensiva, retrocediendo, tratando de evitar el alcance superior del matamagos. Cuando nos separamos, tenía un largo tajo en el antebrazo por mi daga, la sangre goteaba constantemente al suelo. El músculo estaba cortado. Si quería continuar, tendría que cambiar la daga a su otra mano. Viendo que estaba superado, asumí que rogaría por su vida. En cambio, intentó su forma de conjuro de influencia de nuevo. En tono suplicante, dijo: me rendiré, y podrás presentarme al hombre que tiene tu correa. Mi padre ofrecería un rescate de emperador por mí. Consideré contarle sobre la conspiración y presentarle a Antonia, pero reconocí su intento y resistí la influencia que intentaba abrirse camino en mis pensamientos. Solo me sirvo a mí mismo, le dije, con un toque de ira en mi voz. Hizo una mueca y renunció a intentar influirme. Luego comenzó a agarrar frascos de muestras de sangre y a arrojármelos. Incluso herido, Corvus tenía buena puntería, no hacia mí, sino hacia los estantes, rompiendo frascos para que yo fuera bañado en vidrio. Frustrado con su estrategia dilatoria, arrojé un par de bolitas al suelo. Ceguera y humo. Corrí para bloquear la puerta. Corvus intentó escapar de la nube, pero yo ya había lanzado más bolitas a lo largo de su probable camino mientras me movía. Corvus comenzó a toser y tropezar entre los estantes, derribando docenas de recipientes de vidrio al suelo. Planeaba dejar que se agotara, pero luego metió la mano en su mochila y sacó su libro de mensajes, buscando torpemente algo con qué escribir. No podía permitir que le enviara un mensaje a su padre. Arrojé mi daga con mi mano libre, e hizo un golpe satisfactorio al hundirse en su pecho. Acorté la distancia y seguí con un tajo del matamagos. La hoja intentó atraer mi éter, tirando de la minúscula cantidad que había recuperado durante el último minuto. No necesitaba su habilidad, ya que pivoté rápidamente sobre mi talón y corté el cuello de Corvus. Llevó la mano a la herida mientras la sangre brotaba, dejando caer el libro. Terminé con Corvus quitándole la mano y perforando su corazón, no queriendo que sufriera. Me quedé parado sobre él, respirando constantemente y sacudiendo la cabeza. Su expresión de ojos abiertos y conmocionados era un recordatorio de que yo era un asesino. Otro frasco se hizo añicos, atrayendo mi atención. El pobre gato había volcado otro frasco de vidrio mientras tropezaba por un estante. El felino tonto se había cebado al entrar en las bocanadas de las bolitas. Confirmé que Corvus estaba muerto y recuperé el amuleto junto con su libro de mensajes. Tenía curiosidad por lo que había discutido con su padre. Me incliné y tomé su ficha de sabueso de alrededor de su cuello también, enviándola a mi espacio dimensional. Si necesitaba mostrar una ficha de sabueso en el futuro al salir del imperio, preferiría que no fuera la mía. Levanté al gato asustado mientras lo calmaba. Sus garras se clavaron en mí para agarrarse y como liberación de su miedo. Había estado tratando de despejarse los ojos, pero no tenía mucho éxito. Después de asegurar la entrada a la habitación para no ser sorprendido, caminé hacia el escritorio, dejé al gato y le limpié los ojos con un odre que encontré allí. El gato se calmó rápidamente mientras mi voz lo tranquilizaba, y lavarle los ojos permitió que su visión se aclarara. Pronto, se estaba frotando contra mi pierna, tratándome como a su salvador. Con el gato atendido, revisé el gran tomo y encontré los números de referencia de Castile, Rena y Sina. Caminé hacia los estantes, descifré el sistema de organización y saqué esas 3 muestras en frascos de vidrio. Cada frasco contenía pequeños cuadrados cortados de tela empapados en su sangre seca. Las muestras estaban listas para usar en una brújula de sangre. Mi éter se había recuperado lo suficiente como para mover todos los frascos a mi espacio dimensional. Estaba tomando estos como seguro en caso de que necesitara encontrar a uno de los magos en el futuro. Me moví hacia Corvus y coloqué el colector sobre él. El colector fácilmente sacó las volutas azules de su cadáver aún goteando. Se sintió despiadado cosechar a alguien que conocía, incluso si era un adversario. Me sorprendió cuando se formó una esencia de intelecto mayor. Deslicé la esencia en una de mis bolsas y registré su cuerpo. Tenía un anillo de plata con un rubí facetado e inscripciones rúnicas. Era un artefacto, aunque no un artefacto de mazmorra. La daga que había usado era un arma rúnica de mazmorra, pero no la que le había dado que había pertenecido a Selene Greco. Volví al escritorio para leer su correspondencia con su padre. El gato exhausto estaba extendido sobre el libro, durmiendo después de una noche agitada. Estos libros de mensajes solo retenían la escritura durante 2 días antes de que desapareciera, así que no estaba seguro de cuánto obtendría de la correspondencia. Mientras hojeaba, fruncí el ceño. El centurión Sergio estaba claramente formando a su hijo, a juzgar por el volumen de entradas.
Corvus había abogado por mí con su padre y se molestó cuando se creyó que estaba muerto. Por las entradas, estaba claro que el centurión Sergio no confiaba en mí, pero solo tenía acceso a los últimos 2 días de comunicación. Aparentemente, el centurión Sergio estaba llevando a 15 de sus sabuesos para apoyar el ataque del emperador a los elfos Esenem, lo que explicaba por qué me habían dejado solo en el Imperio Occidental y por qué las tierras salvajes del sur estaban escasas de personal para monitorear la creciente horda de goblins. También explicaba por qué solo había 8 sabuesos en la ciudad protegiendo los archivos. Había matado a 2 y atrapado a otros 2, así que supuse que los 4 restantes estaban en la ciudad de arriba, vigilando las entradas. El problema de los goblins era más grave de lo que había pensado. Sergio le dijo a su hijo que un general hobgoblin estaba organizando las hordas de goblins. Los pocos sabuesos cerca de las montañas estaban emitiendo advertencias terribles sobre la inminente oleada. Cerré el libro, frustrado de que la comunicación no se remontara más allá de 2 días. Tiré del libro de registro hacia mí y aparté suavemente al gato dormido. Estaba molesto pero se dio la vuelta para continuar su siesta. Como era de esperar, las muestras ni del centurión Sergio ni de Corvus estaban almacenadas aquí. Encontré las entradas para el primer ciudadano Boris Angella y el primer ciudadano Justin Cicerón. Recuperé y almacené esas 2 muestras, porque nunca está de más saber dónde están tus enemigos. Busqué también la muestra del duque Octavio para regalársela a Castile, pero solo había una huella de polvo donde debería haber estado. Todavía tenía unas horas hasta el amanecer y necesitaba terminar. Los pasillos entre los estantes tenían solo 4 pies de ancho, y los estantes tenían más de 10 pies de altura, hechos de maderas gruesas. Había 20 filas de estantes paralelos, cada uno de 150 pies de largo. Caminé a lo largo de la fila exterior y comencé a quitar los soportes interiores. El primer estante se inclinó, enviando docenas de recipientes de vidrio a estrellarse en una cacofonía de vidrios rotos. No causó un empuje lo suficientemente fuerte como para iniciar un efecto dominó, pero el gato estuvo sabiamente ausente mientras destruía metódicamente los archivos. Tomó mucho más tiempo de lo que había anticipado. El toque final fue romper los barriles de aceite para lámparas entre los escombros. Dudaba que más de una décima parte de las muestras hubieran sobrevivido. Quemarlo todo era probablemente más simbólico en este momento. Descorché los barriles de aceite y los arrojé alrededor del perímetro de los escombros. Tiré el tomo índice a la pila, y el cuerpo de Corvus le siguió. Mientras empapaba el libro y su cadáver con el último barril de aceite, sabía que era un riesgo, quemarlo alertaría a Sergio de que su hijo estaba muerto, pero por lo que entendí, evitaría que los nigromantes hablaran con él. Encendí el libro y retrocedí, observando cómo se elevaban las llamas. Pronto el fuego encontró los charcos de aceite, corriendo por el suelo donde se había filtrado en las grietas. La ola de calor me obligó a retroceder mientras el humo de color se elevaba de la pila ardiente. La madera estaba seca y el aceite potente. El fuego creció rápidamente, y vi el humo siendo absorbido por las rejillas de ventilación en lo alto del techo. Uno de los frascos intactos explotó con un estallido. Era hora de irse, antes de que el aire se contaminara demasiado. Aunque el complejo subterráneo era vasto, había mucho en esta habitación que podía arder. Mientras comenzaba a subir las escaleras, encontré al gato caminando con confianza a mi lado. Me dirigí hacia la habitación de las literas donde había atrapado a los 2 sabuesos. Escuché al par golpeando la piedra, suaves golpes y gritos. Me di cuenta de que la habitación estaba encima de los archivos, y el humo debe estar llenándola. Había planeado no dejar testigos, pero asfixiarse parecía una muerte demasiado cruel. El gato siseó, y me di la vuelta para correr por el pasillo. El humo debe haber estado llegando a la superficie y alertando a la gente. Esperé que esos 2 hombres merecieran su destino y huí a los túneles. Pulsando el lenguaje terrestre, regresé a la tienda de la anciana. El gato tomó la delantera y nos guió directamente de vuelta a su casa. Lo recompensé con otro plato de huevos y tocino. Luego devolví los bloques para sellar el acceso que había hecho. Estaba empezando a sentir las señales de advertencia de la quemadura de éter y me alegré de que mi trabajo estuviera hecho. Subí las escaleras a hurtadillas y abrí la puerta del sótano, sorprendido de ver el sol de la mañana filtrándose por las ventanas. El gato se lanzó más allá de mí y subió las escaleras. No vi a la anciana y me moví hacia la puerta trasera. Justo cuando estaba a punto de salir, una voz seca cortó el aire desde otra habitación. ¿Cómo entraste aquí? Hice una pausa, preocupado de tener que lidiar con ella.
Tiré de la capucha de mi capa de mantícora sobre mi cabeza para ocultar mis rasgos. El gato maulló fuertemente, buscando atención. Te daré de comer en un rato, Apolo, dijo, dirigiéndose a mi cómplice felino. A juzgar por su tono lastimero, estaba seguro de que le estaba diciendo a su ama que había un intruso, pero no esperé a ser descubierto. Me deslicé en el callejón. Mientras caminaba hacia la puerta este para salir de la ciudad, algunas bocanadas estranguladas de humo oscuro comenzaron a elevarse de algunas de las rejillas de alcantarillado que pasé. No esperé a que sonaran las alarmas de la ciudad y pronto estuve en el camino hacia Sobral, para unirme a Mabeit. Tan pronto como estuve fuera de la vista de la ciudad de Sagren y las granjas circundantes, me salí del camino. Era un largo camino hasta Sobral, y sospeché que cualquiera que caminara solo sería barrido por los bloques de soldados que pasaban. Los campamentos del ejército requerían muchos cuerpos para operar. Si no me clavaban una espada en la mano debido a mi cojera, podría encontrarme haciendo otras tareas para apoyar al ejército. Tenía mi ficha de sabueso y la de Corvus, pero no quería anunciar mi afiliación a nadie y arriesgarme a ser rastreado. Avancé muchas millas el primer día, y mientras acampaba en un pequeño granero esa noche, limpié mi brújula de sangre y usé una de las muestras de Castile. La atracción era muy débil, lo que significaba que todavía estaba viva y muy lejos de mí. Ella estaba al este de mí, lo que confirmó lo que Sina me había dicho sobre la compañía uniéndose al ejército del emperador. La pregunta era si habría un intento contra el emperador. Parecía casi suicida desde mi punto de vista. No podían haber sobornado a todos los magos y legionarios al lado del emperador. No usé el amuleto del paisaje onírico por mucho tiempo, pero sí practiqué un poco y revisé los mapas regionales en detalle. Una vez que recogiera a Mabeit, necesitaríamos encontrar una manera de entrar en el califato de Boutan para buscar a su hermana. La única forma en que podía ver que esto sucediera era como miembros del gremio de aventureros. Había mazmorras en el califato de Boutan que se permitía explorar a los forasteros. Durante la siguiente semana, me mantuve fuera de pueblos y ciudades mientras navegaba por las tierras salvajes hacia Sobral. Evité con éxito cualquier encuentro con vida silvestre y monstruos. No quería retrasarme. Encontré uno de los depósitos de sabueso en el camino. Como había dicho Corvus, había una piedra en la base de un árbol bifurcado. Una capa de hojas en descomposición cubría un barril sellado que encontré enterrado a unas pocas pulgadas con el lenguaje terrestre. Me decepcionó lo que contenía. Parecía que alguien había llegado antes que yo y no había sido reabastecido. No había artefactos, y los únicos elementos útiles del equipo eran 4 aljabas vacías, unas pocas docenas de barras de comida y una pila envuelta de monedas de plata. Tomé la plata como paga atrasada adeudada. Cubrí el depósito de nuevo y continué hacia Sobral. Cuando llegué a la ciudad de Telas, tomé el camino para apresurar mi viaje. Me encontré en Loule, justo al suroeste de Sobral, 2 días después. Fuera de Loule, el ejército estaba reuniendo soldados recién entrenados, y me vi obligado a mostrar una ficha de sabueso para evitar el reclutamiento. Afortunadamente, el capitán que revisó la ficha no registró su número. Esto podría haber planteado algunas preguntas interesantes, ya que Corvus había estado muerto durante unos días. Desde allí, hice las millas hasta Sobral en mediodía. Entrar en las murallas de Sobral fue mucho más fácil de lo que pensé que sería. La avalancha de refugiados había construido una ciudad de chabolas fuera de las murallas de la ciudad, y el flujo de personas que entraban y salían era constante todo el día. Ni siquiera me interrogaron cuando entré en la ciudad. La duquesa había triplicado fácilmente la población de su ciudad desde la última vez que estuve aquí. En mi disfraz, fui a una taberna conocida para escuchar rumores y chismes. Quería averiguar si los Goliaths habían llegado a Sobral, y planeaba colarme en los establos de la ciudadela esta noche y llevarme a Ginger. La cerveza era cara y terrible, pero las mesas estaban llenas y las conversaciones animadas. Poco después de sentarme en una pequeña mesa junto a la pared, una joven se sentó frente a mí sin ser invitada. Si consigues la habitación, 3 cobres grandes. Estaba claro que no estaba tomando mi pedido, y me estremecí ante su apariencia delgada y corta edad. La desesperación en su voz me conmovió. Le pasé un cobre grande. Tráenos cerveza y comida a los 2. Le entregué mi taza medio vacía para que la llenara. Cuando regresó con 2 platos y jarras, la observé devorar la comida y le deslicé mi plato, que también terminó rápidamente. ¿Ha habido algún Goliat en Sobral? Pregunté después de que terminó las 2 comidas. Bebió toda su jarra de cerveza antes de responder. Solo 2 cobres grandes si consigues la habitación. ¿Ha habido algún Goliat en Sobral? Pregunté de nuevo, ignorando su oferta.
Solo el leñador. Vive al norte, creo, un tipo decente. Maven, creo que se llama. No causa alboroto y vende su casa a las posadas locales. Un cobre grande, pero solo porque eres amable, agregó suplicante. ¿Cómo ha estado tratando la duquesa a los refugiados? Pregunté, devolviendo una débil sonrisa. Bastante bien. El trabajo es cada vez más difícil de conseguir, y mi padre se rompió la mano mientras cortaba árboles para el nuevo aserradero. Pero mis hermanos están plantando en las nuevas granjas de la duquesa. Necesito ayudar como pueda, afirmó angustiada. No podía saber si su historia era cierta, pero parecía lo suficientemente ingenua como para dudar que supiera mentir para dar lástima. Gracias por tu tiempo. Puse un gran puñado de cobres y cobres grandes sobre la mesa mientras me ponía de pie. Ella los recogió, con los ojos muy abiertos, pero apenas eran 2 platas en total. Si le hubiera dado plata, temía que pudiera ser asaltada. Se levantó para ir conmigo, pensando que había pagado por su tiempo, pero le presioné una mano en el hombro y no la dejé levantarse. Ve a estar con tu familia. Te pagué por tu tiempo por unos días. Me fui, sin saber nunca su nombre. Salí de la taberna y pasé por la botica. No entré, solo confirmé que las 3 jóvenes seguían trabajando allí. Vi a Karina detrás del mostrador, sonriendo alegremente a un cliente, y a Lila enseñando a otra joven en un banco de trabajo en la parte de atrás. Asentí para mí, complacido de haber ayudado, y me dirigí a una posada cerca de la ciudadela para esperar la noche. La posada olía un poco a humedad, pero la habitación estaba limpia. Cuando el sol se puso, me colé fácilmente por encima de la muralla hacia la ciudadela. La duquesa había contratado muchos más guardias, y casi me descubren al caer en el patio. Una cosa sobre colarse en un lugar. Si parecías que pertenecías, la gente tendía a dejarte en paz. Mientras numerosos sirvientes se apresuraban en sus asuntos, caminé por el patio abierto hacia los establos. Podía imaginar a Adrián y Delmar molestos por lo relajada que se había vuelto la disciplina de los guardias en menos de un año. Me deslicé en los establos y pasé junto a un puesto donde un mozo de cuadra estaba frotando un caballo. No me miró por segunda vez mientras avanzaba por el pasillo. Mi corazón se aceleró ya que ninguno de los puestos tenía a mi yegua castaña rojiza. Salí por la parte trasera al pequeño corral, pero ninguno de los 4 caballos allí tenía pelaje castaño rojizo tampoco. Aunque sabía que era una posibilidad, había esperado que la duquesa se hubiera quedado con Ginger. Pero un caballo de guerra entrenado y sano habría sido requisado para el esfuerzo bélico. Con tristeza, salí por las puertas de la ciudadela, y uno de los guardias me interrogó brevemente. Le dije que había entrado por otra puerta y que acababa de dejar algunas hierbas para las cocinas, lo que apaciguó su curiosidad. Las puertas de la ciudad estaban cerradas por la noche, y no me importó colarme fuera, así que regresé a mi habitación en la posada para esperar hasta la mañana, sintiendo una pesada punzada de culpa por perder a Ginger. Por la mañana, me dirigí al norte de la ciudad y me sorprendió encontrar que gran parte del bosque había sido talado y docenas de cabañas toscas habían sido construidas en los meses que me había ido. Estaban despejando una gran franja de bosque, y un aserradero estaba comenzando a operar esa misma mañana. Nadie me prestó atención mientras continuaba hacia el norte, hacia los bosques. Me acerqué a la cabaña de Mabel con inquietud. Me sentí tranquilo al ver pieles de comadreja gigante recién estiradas afuera. Tal vez los 4 Goliaths habían venido directamente aquí y estaban a salvo. Pulsé el lenguaje terrestre y descubrí que había movido 2 de sus cables trampa de alarma, así que los salté. Podía escuchar a Mabel murmurando para sí mismo dentro, pero no podía distinguir las palabras. Tomando aire, golpeé ruidosamente la puerta de madera entre las 2 rocas gigantes. El silencio cayó dentro antes de que Mabel retumbara. ¿Quién está ahí? Obonyama, dije en voz alta a la puerta. Oí a Mabel apresurarse a abrirla. Los ojos del hombre grande de piel gris se abrieron de par en par, y una sonrisa se formó lentamente en su rostro. Pensé que era tu voz. Gritó emocionado. ¿Quién es Ebon? Antes de que pudiera responder, un caballo excitado pasó junto a Mabel, empujándolo fuera del camino. Ginger me golpeó con la cabeza, empujándome hacia atrás en su emoción. Lidié con su cabeza, sonriendo como un loco. Ginger, qué bueno verte también. Estaba preocupado cuando no estabas en los establos de Sobral. Mabel todavía estaba sonriendo. Me la llevé antes de que el ejército recogiera todos los caballos aptos de los establos. Los muchachos que trabajaban allí me ayudaron a sacarla a escondidas. Froté el cuello poderoso de Ginger, y ella me dio un codazo fuerte, luego comenzó a explorar mis bolsillos, sonándose la nariz en ellos. Me reí a carcajadas.
Así que, solo estás feliz de verme porque querías una manzana. Bueno, todavía tengo algunas manzanas de mazmorra. Produje una, y ella la inhaló, masticando felizmente y creando un desorden espumoso. El rostro de Mabel se volvió lentamente de feliz a descontento. Dijo acusadoramente. Eric, Ginger definitivamente no está entrenada para la caza. Ginger ya estaba buscando una segunda manzana, y yo la defendí. Bueno, ¿la elogiabas cada vez que hacía sus necesidades afuera? ¿La sacabas cada pocas horas? El rostro de Mabel se volvió contemplativo. Bueno, no. Antes de que pudiera continuar, dije, ahí lo tienes. Necesita refuerzo positivo. Solo amenaza con no darle una manzana. Mabel todavía estaba procesando mis palabras cuando pregunté, ¿llegaron los 4 Goliaths que liberé a ti? Mabel ladeó la cabeza. ¿Hay otros Goliaths en el Imperio Teliano? Entremos y hablemos, Mabel. No estaba seguro de si estaba ansioso por decirle que su hermana podría estar viva o no. Primero paseé a Ginger y le di otra manzana después de que se alivió, y luego se unió a nosotros dentro. Su morada sí tenía un olor a orina húmeda. Sentado en la mesa, respiré hondo y le dije a Mabel. Ya no soy un legionario ni un sabueso, Mabel. No revelaré lo que hice, ya que un buscador de la verdad podría descubrir la verdad de ti. Pero me voy del imperio. Mabel parecía sorprendido por mi revelación. Finalmente dijo, ¿a dónde vas, Eric? ¿Vendrás conmigo a ver a mi padre, entonces? Bueno, traté de darle la noticia lentamente. Verás, me encontré con algunos esclavos Goliath descargando un buque de guerra del califato en la bahía Kraken. Sabían de una mujer esclava Goliath llamada Mira. Los tendones de Mabel se abultaron en su cuello, y sus antebrazos se tensaron mientras sus puños se cerraban. Su respiración se aceleró ligeramente antes de que se calmara. Es un nombre común. Los orcos se han llevado a muchos de mi gente a lo largo de los años, dijo finalmente, claramente esperando que no fuera la amiga de su hermana. Hablé lentamente. Sí, eso fue lo que dijo el otro Goliath. Pero también mencionó que cuando Mira llegó hace 9 años, estaba con otra mujer Goliath llamada Sorana. Me detuve, observando su reacción. Mabel se estremeció. Sacudió la cabeza. Eric, no juegues conmigo. Sorana está muerta. Pude ver lágrimas asomando en sus ojos. Lágrimas de ira, culpa y esperanza. Necesitaba controlarlo un poco. No sé si todavía está viva, Mabel. Pero el Goliath con el que hablé dijo que llegaron al califato de Boutan hace 9 años y sabe qué señor de la guerra orco los compró, le dije al agitado Mabel. La cabeza de Mabel se giró por la cabaña, y se puso de pie abruptamente, comenzando a empacar. ¿Dónde están los Goliaths que te dijeron esto? ¿Cómo vamos a entrar en el califato de Boutan? No le había tomado mucho tiempo comprometerse a buscar a su hermana, sin importar cuán pequeña fuera la esperanza. Es lo que yo también habría hecho por mi hermana. Cálmate, Mabel. Iré contigo a buscar a tu hermana. Pero en el camino, necesitamos ir a Graney, la capital del ducado de Manch. Necesito dejar a algunos pasajeros, le informé. También esperaba que Castile y los demás pudieran estar allí también. Parecía poco probable que sobrevivieran al confrontar al emperador, pero yo mantenía la esperanza. El rostro de Mabel se torció en confusión, e hizo una pausa en su embalaje para estudiarme. ¿Pasajeros? Lentamente lo entendió. Eric, no pusiste a más elfos involuntarios en tu espacio dimensional, ¿verdad? Me estaba mirando con desaprobación. Luego un poco de esperanza brilló en sus ojos. Espera. ¿Tienes a Raelia contigo? Por supuesto que no. Dije, exasperado. Puedo asegurarte que no tengo ni un solo elfo dentro de mi espacio dimensional. Dudé y admití. Solo 4 humanos que el imperio me ordenó matar, pero están muy vivos. ¿4 humanos? Dijo Mabel, sorprendido. Necesitamos llegar a Graney lo más rápido posible para liberar a tus cautivos. Mabel suspiró, con un toque de infelicidad en su voz. ¿Cautivos? Eso es un poco duro, respondí, con falsa ofensa. Puedes explicar tu justificación en el camino. Continuó empacando. Si Sorana está viva, la encontraré. La encontraremos, dije con firmeza. Mabel asintió con aprecio, y lo ayudé a empacar para nuestro viaje. El emperador Maximus Augustus Severus estaba sentado en su tienda de mando al norte de Caranagan. La reciente batalla se había ganado, pero no sin pérdidas. Sus pensamientos estaban confusos mientras estudiaba los mapas sobre la mesa. Primus Scorpio estaba de pie pacientemente cerca, esperando órdenes, mientras que a los duques generales se les había dicho que dejaran solo al emperador. Se concentró. ¿Cuántos muertos? El Primus se puso firme.
206 legionarios muertos, 42 lisiados. El recuento de soldados es de más de 4000, aproximadamente la mitad de ese número lisiados, aunque los curanderos pueden hacer que la mayoría de ellos estén aptos para reincorporarse a las filas a tiempo. ¿Magos? Preguntó el emperador, metiendo la mano en el bolsillo y sacando una esencia púrpura descolorida. La esencia de intelecto lo ayudaría a concentrarse por un día más o menos. Sus pensamientos se aclararon a medida que la esencia se disolvía. Sabía salado, y se preguntó de qué criatura, o persona, había venido. El maestro mago Grasilis está quemado. Severus frunció el ceño, lo que provocó que Primus Scorpio diera detalles. El primer ciudadano Aureus se retiró por el flanco izquierdo, y el maestro mago Grasilis fue forzado a avanzar para mantener la línea. También perdió a todos sus legionarios y está exigiendo que Aureus sea castigado, informó Scorpio. 3 magos recién ascendidos también fueron quemados, pero su pérdida no afectará nuestra fuerza de combate. Severus trató de recordar quién era el primer ciudadano Aureus. Una vez, podía recordar a cada primer ciudadano del imperio al instante. Ahora, sus nombres eran recuerdos confusos. Buscó actas para rastrear la genealogía, y Primus Scorpio esperó respetuosamente las deliberaciones internas del emperador. Finalmente, Severus encontró el hilo de recuerdos que había estado buscando. El primer ciudadano Aureus era el bisnieto de su tercera hija, Persia. Persia había muerto hacía más de 2 siglos. Recordaba vagamente los servicios funerarios. Ejecuta al primer ciudadano Aureus por retirarse frente al enemigo. Asigna al maestro mago Grasilis 20 de mis legionarios imperiales. Y dale esto. Metió la mano en su cinturón y buscó la esencia correcta. La mayoría de las esencias que llevaba eran para ayudar a la concentración. Produjo una esfera negra brillante, una esencia de canalización mayor. Sus pensamientos se desviaron sin ser llamados al momento en que había quemado sus propios canales de éter. Severus había sido asignado al frente agoriano por su padre, el conde de Barbao. Los trolls habían aumentado en número y representaban una amenaza tangible esa primavera. Ansioso por demostrar su valía al emperador, había llevado a 500 legionarios a lo profundo de los pantanos para llevar la lucha a los trolls. Sus hombres formaron una fortificación en lo profundo del territorio troll y repelieron ola tras ola de las inmundas criaturas. Fue su magia de vacío divina la que arrancó a los trolls de la existencia y evitó que se regeneraran. Su audacia se convirtió rápidamente en insensatez, ya que los trolls superaban en número a los informes de los exploradores a hueso. Severus se esforzó más allá de sus límites, pero no se detuvo y ganó el día, rompiendo el avance troll. Había sido quemado severamente en la defensa, tomando más de 200 esencias de canalización mayores y ápice durante los siguientes 5 años para reparar el daño y restaurar su magia. El emperador, su abuelo, le había dado cada esencia de canalización que llegaba al palacio, reconociendo su potencial. Liberó la esencia de canalización en la mano extendida de Scorpio. El maestro mago Grasilis era un activo valioso, capaz de deshacer hechizos enemigos a distancia, pero la esfera negra solo ofrecería un alivio temporal. Tendría que superar el dolor y seguir luchando. Severus volvió al momento. Habían pasado minutos, y su mente había divagado de nuevo. Miró a Scorpio. ¿Qué otras noticias? Los centuriones Cornelio y Sergio están listos para informar cuando su majestad lo esté, declaró el Primus obedientemente. ¿Por qué está Sergio aquí? ¿No han invadido los orcos el Imperio Occidental? Ladró Severus con enojo. Demasiados enemigos estaban tratando de aprovecharse y robar el descubrimiento de las ruinas Titán. Los desterraría a todos de la existencia. Primus Scorpio hizo una reverencia. Usted ordenó que la mitad de sus sabuesos fueran a Macha. Él se ofreció a acompañarlos, y usted aprobó el movimiento. Eso era correcto, recordó. Asintió lentamente. Que entren, entonces. Los 2 centuriones sabueso entraron casi de inmediato. El anciano Cornelio mantuvo la espalda recta al entrar. Había perdido sabuesos más rápido de lo que podían ser reemplazados. Sergio había ganado peso desde la última vez que Severus lo había visto, aunque no podía recordar exactamente cuándo había sido eso. El centurión Cornelio informó primero. Cornelio saludó. Mi emperador. Los elfos se están lamiendo las heridas y han detenido su avance después de la última batalla. Esperarán refuerzos de Esenem después de perder a 2 de sus poderosos magos a manos de su majestad. Severus asintió con impaciencia. Esa batalla había sido hace 2 días, y no había canalizado tanto éter en décadas. Casi había quemado sus canales de nuevo.
Aunque habían ganado el día, su imperio no podía sostener 3 frentes de guerra si esto se convertía en una guerra de desgaste. ¿Y los Bartiradios? Preguntó a Cornelio, impacientándose. El duque Tiberio se está retirando a Macha para defender el sitio de excavación. Perdió la mitad de su fuerza defendiendo los muros de Giracas, informó Cornelio. El emperador golpeó la mesa. Cornelio no se inmutó, pero Sergio sí. Sergio habló, intentando redirigir la ira. Barbao ha caído en manos de los clérigos orcos. El duque Tiberio no envió refuerzos como prometió. Logré retrasar la flota por 2 días más de lo que solicitó, pero no pude contenerlos más. El emperador se giró lentamente y se encontró con los ojos del centurión Sergio. El hombre estaba tratando de desviar su propio fracaso hacia Tiberio. El duque Tiberio era un buen comandante, pero se había involucrado demasiado en el ajetreo político al que tenían derecho todos sus descendientes mientras luchaban por migajas de poder. Energía negra crepitó alrededor de Severus mientras estudiaba el mapa de su imperio colapsando sobre sí mismo. Miró hacia el sur. ¿Qué hay de los goblins? Sergio tragó saliva. No han abandonado las montañas, pero las estimaciones son de decenas de miles. La mirada dura del emperador obligó a Sergio a retroceder. Tenemos tiempo. Es poco probable que los orcos avancen desde Barbao y probablemente centrarán sus esfuerzos en el sur. El mapa y la mesa desaparecieron en un destello de relámpagos negros, desaparecidos en un instante. Los orcos se han apoderado de 1/4 parte del imperio teliano, y me estás diciendo que eso es algo bueno. La vehemencia en su voz hizo que Sergio retrocediera de nuevo para darle espacio para calmarse. Esto no era propio de él. En su juventud, habría resuelto el problema y encontrado una manera de recuperar la ventaja. Había demasiados enemigos. Necesitaba eliminar uno. Sacó más esencias mentales de su cinturón y se las puso en la boca antes de que Primus Scorpio pudiera expresar una advertencia. Necesitaba una mente clara ahora más que nunca, al diablo con la resaca. Funcionó. Los pensamientos lentos y distractores fueron apartados. Lentamente formó un plan audaz en su mente. Miró a Cornelio con ojos claros. ¿Estás seguro de que los elfos están esperando refuerzos? Los agentes de Antonia Segreto en Esenem dicen que los barcos están siendo cargados y aprovisionados ahora. Serán 4 días, 3 si se apresuran, y luego 2 días para navegar a nuestras costas con la ayuda de sus magos, le informó Cornelio. El emperador asintió. Los elfos no tenían muchos magos de desplazamiento, por lo que era poco probable que crearan y se movieran a través de portales. Bien. Tráiganme a los magos de desplazamiento. Moveré mi ejército detrás de los Bartiradios, y los aplastaremos entre nosotros y el duque Tiberio en Macha. El duque Octavio puede lanzar sus fuerzas desde el sitio de excavación y unirse a Tiberio. Todos en la habitación se tensaron. Si el ejército del norte del emperador iba al sur, los elfos tendrían un camino despejado hacia la capital, o podrían atacar Macha desde el norte. El emperador trató de aliviar sus preocupaciones. Partiremos en secreto mañana por la noche, aplastaremos a los ejércitos Bartiradios y regresaremos al norte para confrontar y castigar a los elfos de nuevo. Será una batalla costosa, pero seremos victoriosos. Cornelio fue el único lo suficientemente valiente como para hablar. ¿Vale la pena arriesgar tanto por las ruinas de los titanes? Puede que sea hora de la diplomacia, mi emperador. No. Los secretos que el canciller Marcel ya ha recuperado son demasiado poderosos y no se pueden compartir, afirmó el emperador con firmeza, cortando cualquier intento de persuadirlo de lo contrario. Cornelio asintió lentamente. A sus órdenes. Prepararé a los sabuesos y enviaré mensajes a los duques para que se movilicen para mañana por la noche. El emperador observó al sabueso retirarse. Cornelio había servido fielmente durante 4 décadas, pero ahora llevaba una clara duda en sus ojos. Después de esta batalla, Severus haría que los buscadores de la verdad lo interrogaran, tal vez lo reemplazara, incluso si pasaba el interrogatorio. El centurión Sergio se retiró sin decir una palabra. Él también necesitaría ser reemplazado. Sus fallas se estaban acumulando. Primus Scorpio se aclaró la garganta, atrayendo la atención del emperador. Se han forjado 6 hojas matamagos y llegaron ayer. ¿Quiere que se distribuyan? Los herreros rúnicos pueden continuar forjando 2 cada 5 días a menos que desee que se concentren en otra cosa. El emperador tenía 2 maestros herreros rúnicos trabajando en secreto en las profundidades del palacio. Todas las hojas negras matamagos originales habían sido destruidas como parte del tratado con Esenem. Dado que habían roto el pacto, los castigaría. No, que sigan trabajando en las hojas matamagos.
Dáselas a los legionarios que creas que pueden hacer el mejor uso de ellas. Habrá elfos cuando nos enfrentemos a los Bartiradios mañana por la noche. Haz pasar a los duques y comandantes magos. Les revelaré personalmente mi plan. Primus Scorpio pareció brevemente alarmado, pero saludó y se fue a obedecer. La noche siguiente, más de 5.000 legionarios y 50.000 soldados se formaron en el campo fuera de Caranagan. Los magos del clima habían atraído nubes densas y pesadas para oscurecer su movimiento de los jinetes grifo, y un destacamento de jinetes de dragón circulaba por encima de las nubes como seguro contra el descubrimiento. El emperador estaba vestido con su armadura rúnica dorada. Docenas de magos se movieron con él hacia el sitio del portal. 7 magos de desplazamiento ya habían sido teletransportados lejos al sur para establecer un punto de anclaje. Luego, 12 más trabajarían en concierto para abrir el portal mientras el ejército del emperador se movía a través de él. El emperador marchó hacia el círculo de magos y legionarios con un aura de confianza. Se sorprendió al ver a la canciller Sina allí y se detuvo para dirigirse a ella. Dijiste que regresarías a la capital. Reconoció las túnicas rúnicas que llevaba y se preguntó de dónde había sacado las túnicas de archimagos de color azul oscuro. El destino del imperio está en juego, mi emperador. Estaré a su lado para defenderlo. Se encontró con sus ojos y asintió. Una joven maga pelirroja estaba detrás de Sina. ¿La hija de Sina? Pensó que había perecido. Quizás tenía otro hijo. Era tan difícil llevar la cuenta de todos. Primus Scorpio estaba a su lado y lo actualizó. Los magos de desplazamiento han establecido con éxito el ancla y permanecen sin ser detectados detrás del ejército Bartiradio. Los elfos Esenem no se han movido. El duque Octavio y Tiberio están listos para avanzar y aplastar a los Bartiradios entre nosotros. Sonaba sorprendido el Primus de que el plan hubiera funcionado. Era un plan brillante, pensó Severus. ¿Quién reemplaza al maestro mago Grasilis a mi izquierda? Preguntó el emperador mientras examinaba a los magos reunidos, notando la ausencia de Grasilis. La maga Castile Duval. Es la única maga en su batallón capaz de desilvanar hechizos enemigos. Grasilis tiene demasiado dolor para ser confiable en las líneas del frente. Esa es Castile allí con sus legionarios, señaló el Primus. El nombre le resultó familiar a Severus, pero no pudo ubicarlo. Este no era el momento de detenerse en ello. ¿La única maga? ¿El maestro mago Nevio no está con nosotros? Todavía sostiene su flanco derecho. Espera ser enviado en la primera ola para asegurar el portal, informó el Primus. Entonces, ¿por qué estamos esperando aquí? Rugió el emperador. Por el imperio teliano. Marcha a la victoria. Castile estaba de pie en la noche oscura y fresca mientras sus legionarios se movían a su alrededor en alerta. El emperador acababa de gritar que avanzaran, y los legionarios imperiales se dirigían al portal para asegurar el valle más allá. Blas se agitó a su izquierda y le susurró algo a Mateo. Adrián estaba a su derecha. Huele a muerte para mí, susurró. Él sabía del plan para volverse contra el emperador, y era una advertencia velada. Seguiremos el liderazgo de Sina, dijo Castile con una confianza que no sentía. Esta era una sentencia de muerte, y Adrián lo sabía tan bien como ella. Eric salió fácil, murmuró. Castile se estremeció ante la declaración. La noticia de la muerte de Eric había llegado a ellos recientemente. Benito ya había comenzado una apuesta sobre cuándo se mostraría de nuevo el hijo de Fortuna. Castile, sin embargo, sabía que su suerte se había agotado. El centurión Cornelio le había confirmado unas horas antes que la muestra de sangre que tenía de Eric no apuntaba a ninguna parte. Había decidido no decírselo a los hombres. Era mejor dejarles esperar que su compañero viviera una vida con suerte. Con suerte, la suerte de Eric se les había contagiado. La iban a necesitar. Era el turno de su compañía de pasar por el portal, y se pusieron apretadamente detrás de un bloque de soldados. Mantener este portal abierto durante tanto tiempo iba a agotar a los magos de desplazamiento. La organización y la velocidad eran primordiales para que todos pasaran y se reunieran para el asalto. Eso era algo en lo que los soldados telianos eran buenos, ya que se movían al unísono a un trote ligero. Al salir del portal, vio al emperador de pie en su armadura dorada, mirando a lo lejos. Habían viajado cientos de millas, y la lágrima de Neptuno brillaba intensamente sobre ellos allí. La luz etérea azul de la luna daba al ejército emergente una apariencia espectral, como la muerte extendiéndose por la tierra. Su trabajo era proteger el flanco izquierdo del emperador de los hechizos de los magos enemigos. Tenía a 3 magos más con ella para apoyo ofensivo, pero solo uno era parte del plan de Antonia para eliminar al emperador.
Esperaba que la alta magasina, o quienquiera que estuviera realmente a cargo de este golpe, fuera lo suficientemente sensata como para esperar hasta que se lograra la victoria antes de actuar contra el emperador. Sin embargo, a ella no le importaba si el imperio teliano sobrevivía a esta rebelión. Sabía lo poderoso y vengativo que era el antiguo emperador. En los últimos días, lo había visto decaer, perdiendo constantemente la concentración. Cornelio le había asegurado a Castile que sus muestras de sangre en los archivos bajo el Palacio Imperial serían destruidas a los pocos momentos de que la noticia de la muerte del emperador llegara a ellos. Con Eric muerto, tendrían que encontrar otra forma de destruir los archivos secundarios. Castile tomó su posición y esperó a que llegara el resto del ejército para que pudiera comenzar el ataque a la retaguardia del ejército bartirario. Sina se mordió el labio y alisó las ricas túnicas azules de archimagos que llevaba. El joven que le había dado las túnicas probablemente estaba muerto. Justo un día antes de que le informaran de su muerte, le había enviado un mensaje. La piedra de anclaje que le había regalado a Eric lo había recibido, pero probablemente eran orcos los que habían estado escuchando. El centurión Sergio lo había reportado muerto, y Cornelio lo había confirmado. Sin embargo, la verdad era que no tenían la muestra de sangre de Eric. Aún así, lo más probable era que estuviera muerto. El informe indicaba que el sabueso Eric Marco había sido encargado de seguir a la armada del califato y había dejado de comunicarse. La culpa la atormentaba, y no había tenido el valor de decírselo a Rena, que estaba a su lado. Era mejor no distraer a la joven maga en la víspera de la batalla. Sina se mantuvo confiadamente al lado del emperador y observó el interminable e impresionante flujo de soldados y legionarios que salían del portal mientras los magos de desplazamiento se esforzaban por mantenerlo abierto. El plan del emperador sería realmente brillante si funcionaba. Eso suponiendo que los elfos no avanzaran sobre Caranagan y que los Bartiradios no los detectaran antes del ataque. Los magos de desplazamiento necesitarían un día o dos para recuperarse antes de poder enviar al ejército de vuelta. El emperador se volvió hacia Sina. Me alegra que te unas a nosotros. Esta será mi mayor victoria. Parecía sorprendentemente lúcido y concentrado. Sina asintió y esperó que se mantuviera cuerdo el tiempo suficiente para ganar el día. Comenzó a inventariar mentalmente a los magos alrededor del emperador. 2 estaban en el complot, y los otros 5 tendrían que perecer con él si ella decidía actuar. Rena no estaba al tanto del plan, pero no representaba una amenaza para él. La noche se consumió en el amanecer mientras el ejército llegaba lenta y exitosamente. Con el ejército reunido, el portal colapsó junto con los agotados magos de desplazamiento. El emperador examinó sus fuerzas y se movió al frente, gritando con una voz mejorada etéricamente sobre la gloria y el convertirse en leyendas. Cuando terminó su discurso, los hombres vitorearon y avanzaron, ansiosos por ganar gloria para el imperio. A pocas millas de la marcha, el primer jinete grifo los detectó. Pronto, los cielos se llenaron de ellos, dando vueltas como buitres sobre una presa. Sina lanzó pequeños dragones de fuego al cielo para lidiar con la amenaza. No se necesitó mucho, solo unas pocas ráfagas para quemar suficientes plumas para que las bestias cayeran en espiral al suelo. Después de que derribaron 2, el resto de los jinetes grifos se retiraron. Pero el elemento sorpresa se había perdido. Iba a ser un enfrentamiento sangriento. Cornelio descansó sobre una roca en lo alto del valle por donde marchaba el ejército. Un sabor amargo estaba en su boca, y el tallo de caña de azúcar que masticaba no podía quitarlo. Años de planificación habían llegado a esto, y no era el momento oportuno. Todavía necesitaban el poder del vacío del emperador como elemento disuasorio y arma. Pero el anciano emperador terco no renunciaría mientras el imperio se devoraba vivo desde dentro, así que no había otra opción. El centurión Sergio se acercó y se paró a su lado. El vil hombre había sido colocado en su posición por su sangre, no por su competencia, y Cornelio lo odiaba. Mis sabuesos informaron que el oeste está despejado. Solo 2 guardabosques, y ambos están muertos, no levantaron una advertencia. La suficiencia en su voz hizo que la piel de Cornelio picara. Bien. Eliminamos a 7 guardabosques al norte y al oeste. Los Bartiradios aún no saben que hemos llegado, respondió Cornelio, igualando el tono de su contraparte. Sergio se movió demasiado cerca, y Cornelio se hizo a un lado para darle espacio para observar la asamblea de abajo. Pasaron unos momentos antes de que Sergio volviera a hablar. Los grabados óseos hormigueaban en los brazos de Cornelio. Sergio estaba usando su forma de conjuro para detectar mentiras. Quería saber algo, y Cornelio estaba listo. Los archivos fueron atacados, y mi hijo está muerto.
Cornelio retrocedió aún más y se enfrentó a Sergio, su mente acelerada, su expresión mostrando genuina conmoción. ¿Los Bartiradios? Preguntó, confundido. Sergio negó con la cabeza con tristeza, aunque mal disimulando la ira debajo. Improbable. 4 sabuesos fueron asesinados, pero de los 4 sobrevivientes, ninguno vio a los asaltantes. La sala de la bóveda fue quemada. Todas las muestras destruidas. ¿Sabes quién podría haber sido el responsable? Cornelio estaba atónito. ¿Era esto obra de Antonia? Pensó que lo sabía todo, pero no dudaría en que la mujer astuta se guardara algunas cartas ocultas. La picazón en sus brazos aumentó. No, respondió rotundamente, la mente acelerada con posibilidades. ¿Ha interrogado un nigromante a los muertos? ¿Qué hay del maestro mago Otelo? Otelo podía mirar el pasado y reproducir eventos. ¿Se le ha informado al emperador? Agregó Cornelio. El centurión Sergio parecía decepcionado por la respuesta de Cornelio. Quiero respuestas antes de decirle al emperador lo que ha sucedido. Solo 3 cuerpos fueron recuperables para que los nigromantes los interrogaran. Uno dijo que alguien con un familiar gato atacó los archivos. He solicitado que el maestro mago Otelo haga el viaje, pero primero quería más respuestas. Sergio lo estudió cuidadosamente. ¿Un gato? ¿Un cambiaformas? ¿Un invocador? Murmuró Cornelio, tratando de armar el rompecabezas. Si esto no era Antonia, ¿había otros jugadores que él no conocía? Más probablemente, Antonia tenía un respaldo para Eric que no le había contado. Sergio se acercó mientras la mente de Cornelio bullía. No, dijo Sergio con vehemencia. Cornelio sintió una fuerte presión apoderarse de su mente, paralizando su cuerpo. La daga de Sergio estaba fuera y en su pecho en un abrir y cerrar de ojos. Bajó el cuerpo de Cornelio detrás de una roca. Es un veneno fuerte, amigo mío. Tardará en matar, pero no sentirás dolor. Los nigromantes obtendrán las respuestas que quiero de tu cadáver. Ten la seguridad de que mis sabuesos se encargarán de Antonia Segreto si el emperador muere hoy. Los músculos de Cornelio estaban bloqueados, no podía moverse. Sergio se paró sobre él, mirándolo a los ojos. No te sorprendas. El duque Octavio me contó tu complot para colocarlo en el asiento del emperador. Estoy de acuerdo, es hora de una nueva guía en el imperio. Pero no serán Antonia ni tú guiándolo desde las sombras. Seré yo. Y si descubro que mataste a mi hijo, que sepas esto. Tu alma será torturada por toda la eternidad. El sabueso Hércules se acercó, y Sergio se giró hacia él. Córtale la cabeza para el nigromante, pero quiero estar allí cuando se interrogue a su espíritu. Un jinete grifo circuló en lo alto en la luz gris del amanecer mientras la vida de Cornelio se desvanecía. Siempre se había preguntado cómo sería volar a lomos de un grifo. El sabueso Hércules asintió, se arrodilló y cortó la cabeza de Cornelio mientras aún estaba consciente. El día había sido sangriento, pero los telianos fueron victoriosos. El emperador observó desde la distancia cómo los ejércitos chocaban en la menguante batalla. Había usado una gran cantidad de éter hoy y había liderado 3 asaltos en las líneas bartiradias. El primero había sido una masacre brutal del tren de equipaje y los seguidores del campamento, seguido de un segundo asalto al ejército bartiradio organizado. El duque Tiberio y el duque Octavio habían sido lentos en cerrar la trampa, pero finalmente lo habían hecho. El tercer asalto había dejado a los bartiradios atrapados entre los 3 ejércitos, sin dónde retirarse. Hechizos de relámpagos, fuego y hielo destrellaron y rodaron por el campo, indiscriminados en su destrucción. Los cuerpos aún gritaban en el campo, pidiendo curación o simplemente que el dolor terminara. Uno de sus duques generales se acercó a caballo. Emperador, un destacamento de los bartiradios está escapando hacia el este. Escaparán del cerco. El emperador se dirigió al mago a su derecha. El mago centró su atención hacia adentro y envió un ojo que todo lo ve. Un momento después, dijo. Alrededor de 1500 hombres, 2 millas al este. Parecen ser sus magos y oficiales sobrevivientes. Sina ofreció un consejo no solicitado. El día está ganado. La mayoría de nuestros magos están agotados. Deberíamos movernos al norte y enviar soldados de vuelta a Caranagan antes de que los elfos se muevan. No. Mataremos a todos los bartiradios que podamos hoy, para no tener que lidiar con ellos en el futuro, dijo el emperador con severidad, la salvaje adrenalina de la batalla todavía en sus ojos. Se dirigió a otro mago. Desempaquen los colectores y comiencen a cosechar a los muertos antes de que sea demasiado tarde. El duque Octavio y el duque Tiberio pueden limpiar aquí, que envíen a sus mejores legionarios en apoyo. Lideraré personalmente un destacamento para ocuparme de los bartiradios que escapan.
20 minutos después, el emperador lideró a 800 legionarios montados y 14 magos hacia el este. Estaba complacido de notar que Sina estaba entre ellos, y los magos discutían activamente cuánto éter les quedaba. Las actualizaciones llegaban con frecuencia. Solo 100 de los Bartiradios que huían estaban montados, y tenían menos de 10 magos. ¿Cuántos magos había perdido su propio ejército hoy? Recordó los informes que llegaban durante la batalla, pero no podía permitirse dividir su concentración, no mientras enviaba relámpagos de vacío a un cuarto de milla hacia el enemigo. Mientras alcanzaban a la fuerza que huía, su caballería disminuyó la velocidad. Están formando una línea defensiva, anunció el mago a su izquierda. El emperador asintió, disminuyendo la velocidad junto con los legionarios montados a su alrededor. Media milla por delante, los Bartiradios estaban cavando rápidamente pozos para romper la carga de caballería. Tierra arenosa voló en el aire mientras se apresuraban a preparar algún tipo de defensa. Severus señaló un alto. Lo mejor era ablandarlos primero. El emperador avanzó y examinó al enemigo. En su mayoría humanos, con algunos elfos y enanos entre ellos. Notaron su armadura dorada, y pudo sentir su miedo incluso a la distancia. Probablemente lo habían visto causar destrucción durante la batalla anterior con su relámpago de vacío. A esta distancia extrema, solo había un puñado de magos en toda Desia que podían extender sus hechizos ofensivos. El emperador desmontó, y los demás siguieron su ejemplo. Se basó en su núcleo de éter, tejiendo las formas de conjuro, capa tras capa, en el lapso de latidos. Frunció el ceño. Había cometido un error y tuvo que empezar de nuevo. La segunda vez, tuvo éxito. Relámpagos negros bailaron entre sus manos, alimentados por su núcleo de éter, y las monturas cercanas patearon nerviosamente ante la formación de la magia de vacío antinatural. El emperador Maximus Augustus Severus liberó el hechizo. Una red negra de relámpagos se extendió a través de la distancia, propagándose en una ola de destrucción. Algunos de los relámpagos golpearon el suelo, dejando agujeros profundos. Algunos se dispararon hacia el cielo, dejando imágenes residuales y truenos para los observadores, pero más de la mitad de los zarcillos negros alcanzaron a los Bartiradios. Los gritos estallaron cuando los hombres de repente lucieron agujeros en sus cuerpos, y el relámpago corrió a través de sus filas. Alimentó las formas de conjuro hasta que su éter bajó peligrosamente y sus canales se acercaron a quemarse. Respirando pesadamente por el gasto del día, sonrió. Al menos una cuarta parte muerta. Miró a sus magos. Terminen con ellos. Sina asintió, con el ceño fruncido, y comenzó a superponer sus formas de conjuro, creando un fuego retorcido y creciente. A medida que el dragón de fuego se formaba, los legionarios se prepararon para cargar detrás de él. El dragón de fuego se disparó hacia el cielo, luego volvió a caer, envolviendo al maestro mago Nevio en un infierno. El emperador se confundió por un momento mientras su mente procesaba los gritos del mago ardiente. Luego, sus legionarios imperiales fueron repentinamente asaltados por otros legionarios. El caos reinó, y la confusión nubló la mente del emperador. ¿Estaba un poderoso mago mental controlando a sus hombres? Una lanza de fuego se disparó hacia su pecho desde las manos de Sina. Su escudo etérico brilló en defensa, agotando su amuleto. Severus buscó éter para formar un escudo de vacío mientras Primus Scorpio gritaba: «Protejan al emperador de los traidores». Su escudo de vacío se formó, pero el tejido se disolvió cuando otra explosión de fuego se estrelló contra su armadura. Los grabados rúnicos brillaron en defensa, pero la armadura aún se calentaba, quemándolo por dentro. Sina gritaba órdenes a los otros magos mientras retrocedía. Primus Scorpio desmontó y ayudó a su emperador a ponerse de pie. «Tenemos que correr. Algunos de los magos te han traicionado. Los legionarios imperiales los superan en número, pero están apuntando a tus magos leales». No iba a correr. Desenvainó su hoja y localizó a la maga que interfería con su magia de vacío. La hoja de mitril reflejó la luz del sol mientras relámpagos, fuego y explosiones estallaban en el campo de batalla, hombres luchando por distinguir amigo de enemigo. El emperador rugió de furia y cargó contra la maga, que estaba custodiada por legionarios menores. Habían pasado años desde que empuñó la antigua hoja, pero la usaría hoy. Scorpio renunció a intentar hacer huir a su emperador y, en cambio, ordenó a los legionarios leales que lo defendieran mientras Severus buscaba venganza por la traición. El emperador se acercó a la maga que sudaba. Sus legionarios se movieron para protegerla, pero él no se inmutó. El suelo estalló en una explosión de fuego a su alrededor, pero su armadura resistió, manteniéndolo erguido mientras avanzaba, listo para impartir justicia. Sina sería la siguiente.
Castile observó cómo el emperador caminaba hacia ella. Lo habían intentado y fallado. Los legionarios imperiales habían sellado a Sina y a los otros magos conspiradores, su armadura rúnica amortiguando los ataques mágicos. Solo 7 hombres quedaban de su compañía, protegiéndola de la ira del emperador. Constantin había sido prestado a los sabuesos para explorar el ejército. Mallory y Dante habían caído en la batalla ese mismo día. Firth y Linus estaban demasiado heridos para montar y no se habían unido a esta lucha. Eso fue una bendición. Firth habría caído ante la hoja de Adrian cuando comenzó la traición. Adrian estaba vigilando a Willie, que estaba actualmente aturdido por el caos. Si podían evitar matar a un camarada, mejor. Fuego y tierra estallaron alrededor del emperador mientras Sina intentaba ralentizarlo, pero ella tenía sus propios problemas. Los legionarios imperiales los superaban en número 2-1. Sina desvió su atención brevemente para lanzar una cadena de sombras, abriendo la defensa de uno de los legionarios para que Benito pudiera clavar su lanza debajo de la barbilla del hombre. Colm cayó de rodillas a su izquierda, su pierna cediendo por un potente golpe bajo. Blaze, a su lado, murmuró a nadie en particular. ¿Alguna posibilidad de que tengas algunas flechas? Había sido letal con sus disparos, golpeando a los legionarios en el cuello a través de los huecos en su armadura, pero le quedaban solo unas pocas. Adrian se adelantó para enfrentarse al emperador, en lugar de dejar que se acercara a Castile. El emperador era descuidado con su hoja, pero más rápido y fuerte que Adrian. La espada rúnica de Adrian, que una vez fue de Delmar, arañó la armadura dorada, pero no importó. El emperador agarró su muñeca y clavó el arma de mitril en el abdomen de Adrian. El tiempo se ralentizó para Castile mientras Adrian golpeaba repetidamente al emperador en la cara con su mano libre. Si sobrevivieran a esto, habría sido una historia divertida. Golpear al emperador del Imperio Teliano en la cara. Pero ella ya sabía que ese momento probablemente no llegaría. El emperador sacó la hoja y pateó a Adrian con notable agilidad para alguien que llevaba una armadura dorada pesada. Adrian se agarró el estómago mientras caía. Buscó una poción menor, pero Castile sabía que la herida era demasiado ancha y profunda. La sangre brotó de su boca mientras luchaba por beber, sus pulmones probablemente destruidos. No tuvo tiempo de ver morir a su amigo leal, estaba demasiado ocupada impidiendo que el emperador lanzara magia de vacío. Él vendría por ella después. A su derecha, el casco de Colm fue aplastado por una pesada hoja. El suelo se ablandó repentinamente debajo de cada combatiente frente a ella, haciendo que ellos, incluido el emperador, se hundieran varias pulgadas. Su avance se detuvo. Luego, tan repentinamente, la tierra blanda se endureció de nuevo. Un joven mago pelirrojo familiar, jadeando a corta distancia detrás de Sina, atrajo la atención de Castile. No había sabido que Rena era parte de la conspiración. Su intervención no podría haber llegado en mejor momento. Benito y Mateo, fuera del alcance del hechizo, se lanzaron entre los legionarios imperiales inmovilizados, cuyos pies estaban atrapados en tierra endurecida e incapaces de girar. Una ola de fuego barrió a 2 docenas más de legionarios imperiales, cocinándolos dentro de su armadura y obligándolos a retroceder. Primus Scorpio gritaba a los demás que la mataran. Sabían que Castile era la que estaba reteniendo la magia de vacío del emperador. El emperador estaba usando su hoja de mitril para liberar sus pies. Un trueno de cascos sonó a la distancia. Castile se giró para ver al duque Octavio liderando una carga de caballería, 50 legionarios detrás de él, todos luciendo su cresta de casa en lugar del sello de la Legión del León. Realmente había terminado, entonces. El emperador parecía aliviado, viendo a su hijo correr en su ayuda. Pero cuando la carga los alcanzó, los hombres de Octavio apuntaron a los legionarios imperiales, no a los traidores. El emperador rugió de rabia, su voz magnificada por el tejido etérico en su armadura. Primus Scorpio había liberado sus piernas, dejando sus botas cementadas en la tierra endurecida. Mateo y Benito se movieron para proteger a Castile. Después de 4 intercambios rápidos, Benito sangraba por una herida en el cuello, y el brazo de espada de Mateo había sido cortado hasta el hueso a través de su brazalete. La concentración de Castile se centró completamente en el Primus, sus cadenas de sombras etéricas tratando de atarlo. Su éter estaba peligrosamente bajo ahora. Su concentración ya no estaba en el emperador. Su mirada se dirigió a los ojos vacíos de Adrian. No pasaría mucho tiempo antes de que ella se uniera a él. La maga traidora había desviado su atención de él, probablemente agotada. Severus se giró e inmediatamente formó y lanzó relámpagos de vacío a Sina. Su escudo etérico brilló mientras intentaba detener el asalto, pero falló rápidamente.
Sus túnicas azules se quemaron y chisporrotearon mientras el relámpago de vacío se estrellaba inútilmente contra el poderoso artefacto. Continuó su asalto, ignorando la quemadura que le decía que estaba más allá de sus límites etéricos. Podría recuperarse de ser quemado. Lo había hecho antes. Finalmente, un arco del relámpago negro aleatorio se lanzó hacia el rostro desprotegido de Sina. Un agujero apareció a través de su ojo y salió por la parte posterior de su cabeza. Lentamente se derrumbó en el suelo. La joven maga pelirroja que había estado detrás de ella se congeló en estado de shock. Su momento también llegaría, juró Severus. Miró alrededor del campo de batalla, que se había estado inclinando lentamente a favor de los traidores. Eso terminaría ahora que tenía su magia de vacío de vuelta. ¿Cómo había convencido ese hijo malicioso suyo a tanta gente para que lo apoyara? Lo descubriría pronto. Encontró a Octavio en el perímetro de la batalla y se preparó para terminar con él a continuación. Ignoró la quemadura en su cuerpo y canalizó éter, y nada. Se giró bruscamente mientras sus formas de conjuro se disolvían de nuevo. Así que la maga no había terminado. Bueno, no cometería el error de dejarla viva de nuevo. Observó cómo un legionario manco clavaba una espada a través del ojo de Escorpio mientras las cadenas de sombras ataban al Primus en su lugar. La maga traidora estaba bloqueando su modelado de éter una vez más. Un grito a su derecha lo alertó. Los Bartiradios estaban formando una línea para cargar. Docenas de hombres dudaron, inseguros de qué hacer. Los traidores retrocedieron primero, pero no se retiraron. Estaban colocando al emperador y a sus hombres leales entre ellos y los Bartiradios. Hubo una llamada de algunos de sus legionarios imperiales para reunir caballos. Un legionario desconocido forzó las riendas en sus manos. Emperador, cabalgue a un lugar seguro. Vigilaremos su retirada. Tiró de su cuerpo dolorido hacia la silla de montar, sus canales de éter ardiendo. Otros 9 legionarios montaron junto a él. 100 de sus hombres leales todavía estaban de pie. El emperador se giró para grabar los rostros de los traidores en su memoria. Una flecha atravesó la rendija del ojo de su casco. Su cabeza se echó hacia atrás mientras intentaba registrar lo que acababa de suceder. La flecha sobresalía de su casco mientras giraba la cabeza con confusión. El silencio pareció caer sobre el campo mientras el emperador se deslizaba lentamente de su caballo y golpeaba el suelo. Los legionarios imperiales circularon para defender a su emperador caído. Algunos pidieron magos curativos o pociones, pero no quedaban magos leales, y todas las pociones se habían utilizado. Octavio hizo retroceder a los otros legionarios de los Bartiradios que se acercaban. Ellos terminarían el trabajo. Pero no todos los legionarios y magos restantes se retiraron con Octavio. Castile y sus 5 legionarios sobrevivientes se movieron hacia los densos bosques. Willie permaneció entumecido, en estado de shock por lo que acababa de suceder. Blase todavía estaba incrédulo de que acababa de matar al emperador. Lirkin cojeaba, gravemente ensangrentado. Benito, con la herida del cuello vendada, avanzó cojeando con la ayuda de Mateo, cuyo brazo derecho estaba destrozado e inutilizable. En su mano buena, Mateo llevaba el arma rúnica de Primus Scorpio, con una sonrisa en su rostro. Raelia estaba preparada para el peor escenario. Con su destino en manos del legionario, todo era posible. Realmente pensó que la entregaría a su comandante mago, convirtiéndola en prisionera de los telianos. Se sorprendió cuando apareció en un bosque oscuro a la luz de una sola piedra luminosa sostenida por el legionario. Eric no la había traicionado. Lentamente se relajó, sin sentir ningún peligro. Su aliento se nubló frente a ella en el aire quieto y frío. ¿Estamos fuera de la mazmorra?, le preguntó a Eric. Se resistió a estremecerse ante la estupidez de la pregunta. Desapasionadamente, Eric respondió. Lo estamos. Estamos a unas 20 millas al oeste de Parvas. ¿Sabes dónde está eso? Raelia tomó su tono plano y sin emociones como si Mabel no lo hubiera logrado. Mirando a su alrededor, preguntó con una nota de tristeza. Sé dónde está Parvas. ¿Mabel no lo logró? Eric parecía molesto por su pregunta. Mabel está durmiendo. Hizo un gesto detrás de él. Mi compañía y mi comandante mago no están lejos. Deberías irte. Sugiero viajar al sur, cruzar el río y luego dirigirte a casa. Su mochila apareció en su mano extendida. Comida y algunos artículos frágiles están dentro, así que trata la mochila con cuidado. Deberías darte prisa. Hizo un gesto detrás de él de nuevo ante el peligro invisible de su comandante mago. Raelia apretó un poco los dientes.
Después de semanas de luchar juntos en la mazmorra más peligrosa de la que había oído hablar, ahora la estaba tirando sin palabras de despedida, ni siquiera un agradecimiento. Luego se dio cuenta de que para ella, solo había pasado un latido desde que la había colocado en su espacio. Eric parecía exhausto y tal vez con dolor. Por lo que había pasado en los días, semanas o meses en que había estado encarcelada. Al menos había cumplido su promesa. No es que le gustara, aunque no era terrible para un humano. Bueno, siempre y cuando no llevara la armadura roja de la Legión. ¿Qué estaba pensando? Había matado a Baeril. Endureció su determinación. Enfundó sus hojas y dio unos pasos hacia adelante para tomar su mochila. El peso la sorprendió y la manoseó brevemente. Eric se estremeció cuando casi la deja caer. Se puso la mochila al hombro y estaba a punto de girarse, pero hizo una pausa. Quiera admitirlo o no, no la había matado las 2 veces que habían luchado, y no era un humano terrible. Un poco un patán, pero no un mal humano. Si alguna vez eres capturado, hizo una pausa, considerando sus palabras. Pregunta por el general Claling-Glavien. Le diré a mi hermano que me ayudaste, y él se asegurará de que termines en un campo de trabajo en lugar de ser ahorcado con los otros legionarios. «Qué oferta tan generosa», dijo con un matiz burlón. Raelia se estremeció al darse cuenta de lo que había dicho. Por supuesto, ella lo liberaría del campo de trabajo si se enteraba de que había sido capturado. No lo había dicho en voz alta, pero pensó que estaba implícito. Puso los ojos en blanco en lugar de aclarar, ya que dudaba que volviera a ver a este legionario. Esperó a ver si decía algo más. Cuando no lo hizo, comprobó la posición de la luna y se marchó a paso pesado hacia la nieve. Curiosamente, no sentía que le estaba dando la espalda a un enemigo. La nieve crujió bajo sus pies mientras se dirigía al sur. Aceleró el paso, necesitando ganar distancia de su comandante mago. Era demasiado fácil ser rastreada en la nieve. Raelia se esforzó mucho durante horas hasta que llegó al río. Cruzar el flujo helado iba a ser desagradable. Esperaba que le hubiera dado al menos 2 odres que pudiera vaciar y usar como flotadores. Comenzó a desempacar y se congeló. Ese estúpido bastardo. Acurrucó el huevo de grifo y le pulsó éter. Los débiles movimientos todavía estaban allí. Cualquiera que fuera la razón por la que mantuvo un huevo de grifo era secundaria. Lo había envuelto con cuidado, pero aún así, la temperatura gélida podría haber matado al polluelo sin eclosionar. Se le ocurrieron 1000 cosas que decir cuando volviera a ver a Eric, ninguna de ellas agradable. Luego se contuvo, dándose cuenta de que estaba ansiosa por interactuar con él de nuevo. No solo para gritarle por su falta de conocimiento, sino para bromear con él. ¿Cómo podía alguien ser tan irritante? Pasó la siguiente hora asegurando el huevo dentro de una capa de guardabosques, otro regalo invaluable que el legionario exasperante le había dado como un viejo par de calcetines. Hizo una cuna para llevar el huevo delante de ella. Solo podía adivinar la edad del huevo, y estimó que eclosionaría en 2 o 3 meses. Al menos había 3 cantimploras de la legión en su mochila. 2 cantimploras estaban llenas de agua. Cuando vertió la tercera, el olor distintivo a alcohol llenó el aire. En lugar de desperdiciarlo, bebió un sorbo y frunció el ceño. ¿De dónde sacó ambrosía élfica? ¿Y la almacenó en una cantimplora de soldado? El idiota estaba desperdiciando ambrosía invaluable que tardaba un siglo en añejarse. Se mordió la lengua y lo maldijo interiormente mientras tiraba el contenido a la nieve. Haría que flotar fuera mucho menos peligroso y, en este momento, su vida era más importante que el whisky élfico. Cuando esferas negras con remolinos naranjas y rojos salieron rodando de una bolsa de tela, a Raelia se le cayó la mandíbula. Una esencia de fuego ápice y mayor. ¿Había puesto Eric esto en su bolsa? No, debió haber sido Mabeit. No, Eric controlaba todas las esencias, y Mabeit siempre se remitía a él. Por alguna razón, las esencias invaluables la enfurecieron aún más. Ese bastardo había inclinado su relación aún más a su favor. ¿Quién regala esencias de afinidad como si fueran dulces? Un idiota, eso es. Todavía tenía las esencias de encanto de las arpías, pero estaba esperando para consumirlas. Desbloquear una nueva afinidad no iba a ser agradable y podría ser mejor venderlas. De todos modos, no iba a aumentar su afinidad de encanto lo suficiente como para aprender una forma de conjuro. Cuando llegó la noche, Raelia se desnudó, empacó todo en su mochila y la envolvió firmemente con una lona de carpa. Ató las cantimploras como flotadores y caminó con vacilación hacia el agua, empujando la mochila ante ella mientras el agua helada absorbía el calor de su cuerpo. Necesitaba cruzar el río antes de que le dieran calambres y se ahogara.
Pateó furiosamente entre los trozos de hielo flotantes mientras cruzaba el río, empujando su precioso paquete. Alejó cualquier pensamiento de los horrores que podrían estar al acecho en las profundidades del río. Lo mejor era simplemente cruzar rápidamente. Exhausta por llegar al otro lado, arrastró su cuerpo desnudo fuera del agua hasta la orilla. El hielo ya se estaba formando en su cuerpo y maldijo a Eric por tomar su piedra térmica. Su forma de conjuro para calentar el aire a su alrededor era débil, actuando demasiado lentamente para calentar su cuerpo mientras temblaba. Sus dedos entumecidos recuperaron la esencia de fuego ápice y la colocaron en su boca. El calor surgió a través de su cuerpo, ahuyentando el frío. No había estado segura de que eso funcionaría, pero afortunadamente lo hizo. Si el legionario hubiera estado allí, habría actuado como si supiera que sucedería. Buscó a tientas en su mochila, feliz de que todo hubiera permanecido seco. Una vez que estuvo vestida, envolvió el huevo de grifo de forma segura en su capa. El artefacto debería mantener el huevo caliente, pero lo revisaría cada hora. Ya se estaba encariñando con el polluelo sin eclosionar. Mientras se movía con cuidado por el bosque hacia las tierras bartiradías, se encontró ansiosa por entrenar a un grifo de nuevo. Incluso se le ocurrió un nombre para el grifo sin eclosionar: Baldo. Era una palabra teliana para una persona tonta. ¿Y qué si estaba nombrando a su grifo en honor al legionario que le había dado el huevo? Su viaje por las tierras salvajes telianas durante la siguiente semana transcurrió relativamente bien. Hacía tanto frío una noche que se había arriesgado a hacer una fogata y atrajo a un grupo de caza de gnolls. Había usado una bola de fuego para dispersar a los gnolls, matando a 3, y había corrido el resto de la noche, preocupada de que los sobrevivientes quemados regresaran con más de su manada. Al menos no había nieve en el suelo tan al este. El esfuerzo de evitar constantemente pueblos y patrullas telianas tenía a Raelia al límite. 2 veces, se había cubierto las orejas y fingido ser una civil desnutrida para caminar por los caminos. Usó el huevo de grifo para abultar su vientre, ya que incluso en el imperio teliano, las mujeres embarazadas deberían poder viajar relativamente sin ser molestadas. Era un riesgo, pero el camino le ahorraba un tiempo valioso y los sabuesos estarían patrullando los bosques tan al este. El momento más estresante fue cuando 2 compañías de magos pasaron junto a ella en el camino. Eso la convenció de que quizás estaba tomando demasiado riesgo. Sabía que estaba a solo unas 200 millas de la frontera cuando dejó el camino. Usó la llamada de guardabosques a medida que se acercaba. Un sonido corto de pájaro común repetido a intervalos específicos. Después de mediodía, permitió que los guardabosques la encontraran. Sus rodillas casi se dieron por el alivio cuando 2 guardabosques elfos altos se rebelaron. «Mujercita, ¿qué haces en mis bosques?», preguntó uno de los guardabosques con una sonrisa bondadosa. Echaba de menos el humor élfico. Era refrescante después de tratar con el humano. Raelia se basó en su fortaleza élfica y se puso de pie. «Me caí de mi grifo y tuve que caminar», respondió con sarcasmo. Hizo una reverencia formal y se presentó. «Raelia Glavien. Jinete de grifo y guardabosques entrenada. Solicito una escolta a mi hermano, el general Clalin Glavien». Los 2 elfos parecían dudosos, incluso cuando reveló sus rasgos élficos. Pasó otra semana hasta que estuvo de vuelta en una ciudad bartiradía. Los telianos habían capturado la ciudad de Giracas y la guerra estaba en pleno apogeo. Se enteró de que los bartiradios y los elfos SNM estaban entrando en una alianza flexible para capturar un objetivo valioso. No le dijeron cuál era, pero se enteró de que estaba fuera de la ciudad de Macha, esa ciudad maldita donde había perdido a Garra Lunar y casi muere, y donde Eric le había perdonado la vida. Su hermano finalmente la interrogó. Se alegró de que fuera él y no el comandante guardabosques. Clalin entró en la habitación donde estaba bajo vigilancia y se abrazaron ferozmente. «Raelia, cuando escuché que los guardabosques te traían de las tierras salvajes, no podía creerlo. ¿Dónde has estado durante los últimos 3 meses?» «Atrapada en la ciudad élfica de Kaelora. Hay una mazmorra antigua allí, más grande y más poderosa que cualquier mazmorra que haya visto», respondió Raelia. Sabía que necesitaba dar algo valioso al mando bartiradio después de no poder proteger a Baeril. Clalin frunció el ceño. «¿Estuviste en una mazmorra?» «Sabemos que Baeril está muerto. Los guardabosques que envié encontraron su cuerpo hace 2 meses cerca de un giverno en descomposición y un draco teliano. ¿Sabes qué le pasó a Treliorn? Los magos de la universidad no han podido contactarlo durante 6 semanas. Le sorprendió que fuera su hermano quien la interrogara y no un inquisidor. Se alegró de que fuera él, pero aún así, se sorprendió.
No he visto a Traeliorn desde que me trajo a Baeril. Me he recuperado lo suficiente como para reincorporarme a los guardabosques. Pero también he conseguido mi propio huevo de grifo. ¿De la mazmorra?, preguntó Clalin. Claramente se le había informado de todas sus posesiones, a juzgar por su falta de sorpresa. El huevo y todo su equipo estaban en la habitación contigua. Las esencias de encanto también estaban allí, pero ella había consumido la segunda esencia de fuego. No, dijo antes de pensarlo bien. En realidad, no sabía dónde había obtenido Eric el huevo. Clalin asintió pesadamente y Raelia leyó su lenguaje corporal. Estaba a punto de darle malas noticias. ¿Iba a quitarle el huevo? El programa de cría debería estar produciendo suficientes grifos a menos que la guerra estuviera yendo mucho peor de lo que asumía. No vas a volver a los guardabosques. Padre ha hecho arreglos para que te envíen a vivir con una tía en Artiria. Tan pronto como Raelia escuchó la noticia, sus ojos se abrieron de par en par. ¿La capital de Esenem? ¿Por qué?, preguntó, confundida pero rápidamente enfurecida. Para protegerte. Con tus fracasos anteriores y ahora Traeliorn desaparecido, la gente quiere respuestas. Gente poderosa, Raelia. Un inquisidor te interrogará y luego serás enviada a Artiria para ser un enlace para la casa Glavien, le informó Clalin. Señaló el huevo. Veré si puedes quedarte con eso, pero no puedo garantizarlo. Las esencias de encanto serán apropiadas con seguridad. Fue como si Raelia acabara de estrellar su grifo contra un acantilado. Su familia había dejado Esenem hacía cientos de años porque los regentes de Esenem se habían negado a luchar contra los telianos. Ahora, la estaban enviando allí para su protección. ¿Por qué?, preguntó aturdida. Esenem y Bartiradia son aliados, al menos por ahora. Incluso hemos logrado coordinarnos con el clérigo supremo del califato de Boutan para estirar los recursos de los telianos mientras sus señores de la guerra orcos atacan el imperio teliano occidental. El imperio teliano se desmoronará en los próximos años. Mientras Clalin decía esto, Raelia se preguntó por qué se estaba preocupando por el destino del estúpido legionario. Cuando Clalin se fue, habló con los inquisidores. Eran dos. Una agradable anciana humana llamada Kiara y un joven enano de pelo oscuro llamado Braer. Estaban tan interesados en el laberinto brillante como en pistas sobre el paradero de Traeliorn Kelran y el legionario humano. No pudo mantener en secreto la poderosa afinidad espacial del legionario. Ellos ya lo sabían, pero aún así, las preguntas tanto del enano como de la humana indicaban que dudaban de sus palabras. Raelia solo podía decir la verdad, pero sorprendentemente, guardó algunos de sus secretos. El poderoso colector de esencias y sus otras formas de conjuro. No ocultó el hecho de que no era teliano y, de hecho, un forastero, reclutado en la legión. Tal vez eso lo ayudaría a obtener cierta indulgencia si era capturado. Kiara parecía pensar que el hecho de que Eric fuera un forastero explicaba mucho, pero Raelia nunca había oído hablar de un forastero con una afinidad tan fuerte. Después de 2 días de intenso interrogatorio, finalmente se le permitió caminar libremente por la ciudad. Su rango había sido despojado, y nunca volvería a servir como jinete de grifo o guardabosques en el reino de Bartiradia. Clalin no la despidió a Artiria. Estaba entrenando un destacamento para el asalto de primavera a Macha. Todo era muy secreto, y ella no tenía acceso a la alianza ni a los objetivos del asalto. Solo sabía que esta era la ofensiva más grande que los Bartiradios habían reunido en décadas. Estaban decididos a evitar que algo cayera en manos telianas, y no era el laberinto brillante. Numerosos eruditos vinieron ansiosos a buscarla para hacerle más preguntas sobre la mazmorra antes de que se fuera. Cuando se le ordenó partir hacia Esenem, fue dirigida a un carruaje tirado por caballos. Una anciana elfa sabia estaba sentada en el robusto carruaje. El vestido inmaculado y las joyas brillantes de la mujer le recordaron a Raelia a los nobles en las cortes bartiradias. Miró a Raelia y ordenó con impaciencia. Sube, niña. Estoy ansiosa por terminar mis asuntos y regresar a Artiria. Después de que Raelia se sentó, notó su capa de guardabosques envolviendo un objeto ovoide en el asiento. Su mochila gastada estaba en el suelo. Tal vez sus otras posesiones estaban allí. Sí, tu hermano se aseguró de que viajara contigo. Soy Maeralia Glavien, tu tía. Te quedarás conmigo mientras intentamos reparar las relaciones entre nuestras familias fracturadas. Durante el viaje a casa, debemos asegurarnos de que seas presentable para los otros regentes de Esenem. Comencé a ayudar a Mabeit a asegurar su casa para que pudiéramos partir y buscar a su hermana en tierras orcas.
Afuera, Mabeit estaba bajando las pieles de comadreja estiradas y relatando la batalla de cómo él y Leonis habían casado a las dos criaturas. Eran las jóvenes que habían formado una pareja y se habían refugiado cerca recientemente. No quería preocuparme por una camada de comadrejas gigantes en unos meses, así que atrapamos a una y matamos a la segunda cuando vino a liberar a su compañera. Podía escuchar la ansiedad en su voz, que se destacaba por la velocidad a la que estaba trabajando. Todavía tenía las dos pieles de comadreja que le había comprado a Mabeit con barras de ración de la Legión. Seguían siendo mi acompañamiento favorito para dormir con la almohada de plumón de grifo debajo de mi cabeza, no es que haya tenido mucho tiempo para un sueño reparador recientemente. Mabeit no estaba llevando las pieles y no me ofrecía almacenarlas. De hecho, estaba considerando limpiar mi espacio dimensional para Ginger. Ya iba a ser bastante difícil viajar por el imperio con un Goliath. Un caballo de guerra sano era aún más visible. ¿A quién encarcelaste en tu espacio esta vez, Eric? La voz profunda del Goliath tronó en amonestación mientras aseguraba las pieles de comadreja gigantes en un cofre de piedra para protegerlas de las alimañas y los elementos. Ginger relinchó, y elegí pensar que me estaba apoyando y no a Mabeit, aunque sonaba como si estuviera de acuerdo con él. Una niña pequeña, su hermano, su madre y un mago primer ciudadano, respondí casualmente. Forzaste a mujeres y niños a tu espacio. Eric, pensé mejor de ti, me reprendió Mabeit. Esta vez, estaba seguro de que Ginger estaba del lado de Mabeit mientras me daba un codazo fuerte en el costado con la cabeza. Estaba un poco exasperado con su punto de vista. Estaba haciendo lo mejor que podía. Era eso o matarlos. Necesito sacarlos del imperio. Dudo que alguien venga a buscarlos, pero si los libero en el imperio, podría causarme problemas. Ninguno de ellos puede identificarme, pero si son interrogados, sin duda me llevará de vuelta a mí, ya que me encargaron matarlos. Mabeit asintió lentamente, aceptando mi explicación. No nos tomó mucho tiempo asegurar la cabaña de piedra de Mabeit y preparar una mochila enorme para él. Mabeit encajó algunas piedras en la puerta de madera y asintió con la cabeza de que estaba listo, con entusiasmo y aprensión en sus ojos. Yo guié a Ginger mientras comenzábamos a caminar. Mabeit pareció calmarse y preguntó, ¿qué hay de los Goliaths que te dijeron que mi hermana vive? Los envié aquí. Podrían no haberlo logrado. Las tierras salvajes son peligrosas y muchos pueblos y ciudades están a lo largo del camino. Les dije que usaran el nombre de la duquesa Verónica si eran capturados. Cuando terminé de hablar, la frente de Mabeit se arrugó en pensamiento. Entonces debería hablar con la duquesa Verónica antes de irnos. Mabeit asintió con firmeza. Jugamos a las damas cuando le informo, así que estoy seguro de que me diría si hay noticias de Goliath. Mi ceja izquierda se arqueó con duda. Entonces, ¿quién te dijo que estaba muerto? Mabeit reconoció su error y continuó formulando un plan. La noticia de su hermana claramente lo había sacudido, ya que normalmente pensaba bien las cosas. Puedo ver el problema. No le diré que me voy, ya que no me habrían informado de tu desafortunada muerte. Pero debo saber si ella está al tanto de los Goliaths. Si necesitan ayuda, deberíamos dársela antes de encontrar a Sorana. Puedes esperarme con Ginger mientras hablo con Verónica. Asentí. Yo también quería saber qué sabía la duquesa. ¿Estaba al tanto del complot y de que los archivos de respaldo habían sido destruidos? Viajamos al sur hacia Sobral. Mabeit preguntó, ¿cómo vamos a entrar en el califato de Boutan? Su mano se posó en su martillo rúnico mientras examinaba el bosque. Había sido inteligente y había frotado carbón en la cabeza, ocultando su pulido brillante. Había pensado mucho en esto y había ideado un plan. A menos que vayamos a cambiar de forma a orcos, necesitamos entrar como miembros del gremio de aventureros. Al igual que en el Imperio Teliano, a los aventureros de fuera del territorio se les permite explorar sus mazmorras. Los Goliaths no se convierten en aventureros, Eric, dijo Mabeit con brusquedad, ya poniendo objeciones a mi plan. Dejé de caminar y miré al Goliath. ¿Por qué no? Mabeit se detuvo conmigo, luciendo introspectivo. En realidad no lo sé. Simplemente está mal visto por mi gente. Si tuviera que considerarlo, entonces creo que es porque a los aventureros solo les importa una cosa, el oro. A los Goliaths les importa más la familia, la amistad y solo matar con un propósito. No supe qué decir, así que caminamos en silencio por un tiempo. Finalmente, Mabeit volvió a hablar después de mucha consideración. No veo por qué no podría unirme al gremio de aventureros. Si es lo que se requiere de mí para salvar a mi hermana, lo haré. Sin embargo, otros Goliaths no me mirarán favorablemente.
No podemos tomar ninguna asignación con la que no esté de acuerdo. Mabek tuvo que pensar en un camino para racionalizar su decisión de unirse al gremio de aventureros. Aliviado, no dudé. De acuerdo. El peso de la confianza de Mabek en mí me preocupó de que no encontráramos a su hermana, o peor aún, que descubriéramos que estaba muerta. Aún así, estaba dejando el imperio y sentí que era una causa digna. Arriesgar mi vida por un amigo era mejor que morir por un imperio al que no le importaba nada, ni a mí. Después de que hables con la duquesa, viajaremos por el antiguo camino comercial hasta la capital y buscaremos pasaje en uno de los barcos del gremio de aventureros. Si tenemos suerte, una capitana de barco con la que estoy familiarizado estará allí. Su nombre es Desdemona. Aunque no creo que le caiga muy bien. Mabey gruñó. ¿Almacenaste a Desdemona en tu espacio sin su permiso también? No. A los aventureros simplemente no les gustan los legionarios, repliqué, pero Mabey ya estaba sonriendo por su broma. Me alegré de que se estuviera relajando lentamente después de enterarse de que su hermana podría estar viva. Gruñí ante su pobre humor y entré en un claro. Esperaré aquí. Hay algunas plantas de principios de primavera que puedo cosechar para mi alquimia. Y sí, soy una especie de alquimista ahora. Date prisa y habla con la duquesa para que podamos dirigirnos al este y tomar el camino comercial antes de que oscurezca. Mabey dejó caer su mochila y yo la almacené en mi espacio dimensional mientras caminaba hacia la ciudad. Dejé que Ginger vagara y comiera hierba mientras yo recolectaba valiosa flora primaveral. Mabey regresó tarde en la noche a un trote ligero. Me puse en alerta, pero me tranquilizó. Siento que haya tardado tanto. Me enteré de que mi amigo Eric fue asesinado por los orcos de Boutan y necesité mostrar una cantidad apropiada de dolor ante la noticia. La duquesa incluso me abrazó y me consoló personalmente. ¿Cuánto te consoló? Pregunté en tono de burla, tratando de pincharlo después de que él me había bromeado sobre mi relación con Desdemona. ¿Y tenía noticias de los otros Goliaths? Recuperando el aliento, Mabey reflexionó sobre su encuentro con la duquesa. Me abrazó durante unos minutos y me frotó la espalda, pero sus brazos apenas rodearon mi pecho. ¿Unos minutos? Lo reprendí, sorprendido. Creo que Mabey se sonrojó, pero era difícil saberlo con su piel gris. Durante el último mes, la he considerado una amiga. Ella confía en mí sobre sus problemas al administrar el ducado mientras jugamos a las damas y yo le cuento sobre mis aventuras pasadas, dijo Mabey pensativamente. Y sí, los Goliaths están siendo escoltados hacia ella. 2 resultaron heridos en sus viajes, pero ya están sanos. Fueron capturados hace 5 días en Freira. Ella se enteró de ellos hace solo 2 días y estaba esperando mi visita para contármelo. Ahora está haciendo arreglos para que sean transportados a Parvas y luego escoltados aquí. Ella los cuidará y los ayudará a regresar a casa, dijo Mabey, con alivio evidente en su voz. Mi mandíbula estaba floja. ¿Estaba la duquesa enamorada de Mabey? ¿Era él demasiado despistado para darse cuenta? No era el mejor para leer el lenguaje corporal y las señales del sexo opuesto, pero ciertamente sonaba como si la duquesa estuviera prendada del gran hombre calvo y gris. ¿Está feliz cuando te ve? Indagué mientras comenzábamos a movernos hacia el este. Ginger estaba pidiendo otra manzana, pero la ignoré. 4 era su límite hoy. Ella dijo que nuestras reuniones son el único momento en que se siente lo suficientemente feliz como para sonreír y reír abiertamente. Su hermano fue a la capital, pero su madre sigue siendo una invitada y una fuente de su angustia. Verónica incluso mencionó que podía quedarme en la ciudadela si quería, dijo Mabey alegremente. Sacudí la cabeza, pero no indagué más. A veces la ignorancia era lo mejor. Mabey podría no volver nunca a Sobral, y la duquesa podría no sobrevivir a la guerra. Cuando llegamos a los marcadores de mármol blanco que indicaban la frontera de las tierras de la duquesa, los seguimos hasta el antiguo camino comercial. ¿Estás seguro de que no deberíamos simplemente seguir el río, Eric? Preguntó Mabey, expresando su renuencia al camino que había elegido. Podemos manejar algunos lobos terribles. ¿O te preocupa pasar las ruinas de Caelora? Pregunté mientras golpeaba una mosca de primavera en mi cuello. Mabey expresó sus preocupaciones. Ambas cosas. Los lobos terribles acabarán de tener sus crías de primavera y buscarán alimentar a sus cachorros. No me avergüenza decir que esperaba no volver a ver Caelora. ¿Planeas asaltar la biblioteca cuando pasemos? Algo de miedo se filtró en su tono. Esta es la forma más rápida. Si siguiéramos el río, agregaría 60 millas a nuestra caminata. Le aseguré. No planeo que vayamos a ningún lugar cerca de las ruinas, Mabey. Mabey asintió con alivio.
Como si respondiera, su estómago retumbó de hambre. Me tomó un momento descifrar por qué eso no me cuadraba. ¿Dónde está tu anillo de sustento? Mabel sacó un cordón de cuero de debajo de su camisa, el anillo brillante colgando de él. Lo usé durante 2 meses, pero descubrí que prefería sentir hambre y la alegría de comer. Puso una gran sonrisa. Sacudí la cabeza, pero tuve que estar de acuerdo con él. El anillo mataba el apetito y te hacía sentir lleno mucho más rápido. A veces, la comida incluso sabía insípida si ya estabas saciado. Produje un burrito y se lo entregué. Póntelo, Mabel. Puede que no estemos en riesgo de morir de hambre, pero con solo 2 de nosotros, la reducción de sueño que requiere el anillo será invaluable en nuestro viaje. Mabel terminó el burrito en 3 bocados, gimiendo de placer ante la mezcla de sabores desconocida, y le entregué un segundo. Si debo, dijo, suspirando con tristeza. Se puso el anillo en su dedo grande mientras comía el segundo burrito, masticando un poco más lentamente, necesitando 4 bocados esta vez. Todavía tardaría una semana para que el anillo se aclimatara a él. Pero cuando lo hiciera, solo necesitaríamos 2 horas de sueño y una comida al día para sostener nuestros cuerpos. Con la noche acercándose, comenzamos a buscar un lugar para acampar. Mabel preguntó, ¿no vas a montar a Ginger? No tengo silla de montar, y no podría usar mi nueva forma de conjuro si lo hiciera. Aprendí mi forma de conjuro de afinidad terrestre. Se llama lenguaje terrestre. He estado revisando nuestros alrededores mientras viajamos. Traté de actuar como si no fuera gran cosa. Mabel frunció el ceño y dijo, sonando dolido, ¿no aprendiste a modelar piedra? Esa era la forma de conjuro de Mabel, y creo que quería que coincidiéramos. No. Esta forma de conjuro me permite enviar un pulso etérico de éter con infusión de tierra para obtener una imagen instantánea de mi entorno, le informé, esperando que se impresionara. No lo estaba. Sé lo que hace. Algunos cazadores Goliath lo usan para encontrar madrigueras en mi pueblo. Tiene un alcance limitado, dijo Mabel con aprensión. Sí, sé que poder ver solo 60 pies es una limitación, pero aún así me las arreglo, dije con suficiencia. Seguí caminando mientras Mabel se detenía, atónito. Le tomó un momento a Mabel recuperarse y alcanzarme. 60 pies. ¿Cuál es tu afinidad terrestre? Bramó lo suficientemente fuerte como para que todos en media milla lo escucharan.